Hola a todos y todas, hoy vamos a hablar sobre planetas extrasolares. La vez pasada tocamos un poco el tema, eh, haciendo un muy corto análisis, un análisis muy sencillo en el cual nos preguntábamos, bueno, si por ejemplo hubiera un Júpiter alrededor de otra estrella, ¿qué tan cerca deberíamos estar de esa estrella para poder ver ese Júpiter en términos de la resolución que nos permiten nuestros telescopios, especialmente considerando la atmósfera terrestre? Entonces, dada la limitación de la atmósfera terrestre para un telescopio sin óptica adaptativa, un telescopio normal, ¿qué tan lejos tenemos que estar? Entonces, más o menos, aproximadamente, nos daba que para un planeta que está a X unidades astronómicas de la estrella, nos tocaría estar a mínimo X parsecs de esa estrella. Parsec siendo aproximadamente 3 años luz. Entonces, si nosotros consideráramos, por ejemplo, un planeta como la Tierra, que está a un año luz, perdón, que está a una unidad astronómica del Sol, entonces, si hubiera un planeta como la Tierra alrededor de otra estrella, y yo la quisiera ver como un punto diferente a la estrella desde aquí, desde donde estamos, ¿desde dónde nos tocaría estar? O sea, ¿qué tan lejos tendríamos que estar? Y la respuesta es, pues, un parsec. O sea, una unidad astronómica correspondería a un parsec. Aproximadamente, ¿no? Un parsec son aproximadamente 3 años luz. O sea que únicamente, o sea, escasamente, de pronto exagerando en una noche muy clara, se alcanzarían a ver, se alcanzaría a ver con un telescopio, eh, otro planeta como la Tierra alrededor de una estrella, pero tendrían que ser solo las más cercanas, exagerando. Y eso que las más cercanas estamos hablando de 4 o 5 años luz. Sí, que es más del parsec que se necesita. O sea, en el límite es exagerando un poquito el cálculo, diciendo, no, de pronto el signo atmosférico nos permite ver un poquito más claro que lo usual. Entonces, de pronto, pero digamos, solo escasamente en las estrellas más cercanas podríamos ver planetas como la Tierra. Y eso pues es una limitación. Por eso lo que vamos a mirar hoy son todos los métodos de detección de exoplanetas, que no necesariamente van a ser métodos directos, sino van a ser métodos indirectos. No voy a hablar mucho de la historia, aunque en las diapositivas va a haber algunas partes de historia, pero esencialmente lo reduzco a algo muy puntual, y es que las hipótesis de miles de años de la humanidad, que digamos culminan en Newton, digamos, haciendo el análisis de, bueno, si hay tal cosa como la universalidad de la gravitación, de las leyes, de la física, entonces eso debe significar que deben haber otros mundos como el nuestro, otras estrellas como nuestro Sol, o más bien, las estrellas son como nuestro Sol y seguramente hay planetas alrededor de ellas, aunque precisamente, pues eso fue solo una hipótesis en el momento, en la época de Newton. Más adelante llegaron más y más pruebas de la existencia no, de la veracidad, de la universalidad, de la ley de gravitación universal, especialmente cuando se descubrieron las estrellas binarias. Pero bueno, eh, todas esas especulaciones sobre otros mundos llegaron a concretarse ya en los años 90 del siglo pasado. O sea, nos tocó esperar muchos cientos de años antes de concretar esas hipótesis y las especulaciones que venían de miles de años atrás. Entonces vamos a hablar de eso. Por eso aquí es historia parte 2, porque la parte uno es como toda la filosofía anterior, que es muy interesante también, pero hoy voy a recortar un poco de ese tema. Entonces, los primeros candidatos rechazados, o sea, astrónomos observando otras estrellas, pensando que habían descubierto otros planetas, pensando que habían visto a través de sus oculares o a través de sus instrumentos otras estrellas, uno de los más curiosos fue Thomas C., que era un astrónomo muy controversial. Pueden buscarlo en internet, unas historias bien curiosas. Quien dijo que había un planeta orbitando el sistema binario de 70 Ophiuchi. Pero se rebatió muy rápidamente en ese momento, porque los parámetros que él daba para la órbita de ese posible planeta indicaba que ese sistema era inestable, ¿sí? O sea, gravitacionalmente no podía ser estable. Más adelante, Peter Van de Kamp pensó haber encontrado un planeta alrededor de la estrella de Barnard y resultó siendo simplemente un artefacto del telescopio.
En el 91, ya mucho más cerca, ya muy a punto de la primera detección definitiva de un planeta extrasolar, Andrew Lin y otras personas, en un pulsar, pensaron que habían detectado señales de otro planeta, pero lo que ocurrió fue que se les olvidó contar con el movimiento orbital de la Tierra. O sea, éramos nosotros los que nos estábamos moviendo y o sea, eso causaba que las observaciones pareciera que el pulsar se estaba moviendo un poco, y eso no era así. Pero bueno, estaban ya muy cerca, porque lo que estaban tratando de buscar era si en los púlsares podía alcanzar el límite de detección de la cronometría, o sea, de la medición del tiempo con tanta precisión para encontrar otro planeta. Entonces la técnica ya estaba lista, pero el análisis fue el que falló. Y precisamente por eso la primera detección de un planeta alrededor de otra estrella fue alrededor de un púlsar en 1989-1990, que por un grupo liderado por Alexander Bolshin descubrió un planeta alrededor de un púlsar. Recuerden que los púlsares entonces vienen siendo estas estrellas ya muertas, estrellas de neutrones que tienen un eje de rotación, tienen unos chorros de material y va a haber emisión de radio que si el chorro se alinea con nuestra línea de visión, o sea, si nosotros estamos mirando en esa dirección y el chorro se alinea, entonces nosotros vamos a ver pulsos, pulso, 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 pulso. Y entonces, claro, eso es algo mecánico, dinámico. Entonces, si hay un planeta, por ejemplo, jaloneando el pulsar, entonces claro que ese movimiento ya no va a ser tan regular, sino que van a haber irregularidades introducidas por el planeta que está introducido ahí. Sí, oye, no sé si alcanzas a escuchar qué pasó el man de los aguacates. Estaba haciendo el almuerzo y no pasó ni uno. Y ya a esta hora ya que... Pero bueno. Eh, La noticia de este descubrimiento fue confirmada más adelante por otro grupo, en 1992 fue confirmada, y hasta ahora que yo sepa se han confirmado unos 3 planetas alrededor de este pulsar, de esta estrella de neutrones. Aunque este descubrimiento, digamos, fue súper importante, pero por otro lado no era exactamente lo que la gente estaba buscando, porque lo que realmente se pensaba que iba a vender más que esto es pues alrededor de una estrella en la secuencia principal, porque este es un pulsar, o sea, una estrella de neutrones ya muerta. Adicionalmente, nosotros sabemos que, por ejemplo, una estrella como el Sol, ya lo hemos mencionado, cuando muera, cuando salga de la secuencia principal y pase de su fase de gigante y deje de fusionar cosas en su núcleo, o que deje de funcionar cosas en general, no va a convertirse en un pulsar, se va a convertir en una enana blanca. Los que se convierten en pulsares son estrellas más masivas. Entonces la gente quería buscar, a ver, o sea, la pregunta es qué tan únicos somos, qué tan únicos son planetas alrededor de estrellas como el Sol. Esa era la pregunta. Entonces por eso este descubrimiento pues, fue el primero, oficialmente el primero, pero no fue el del premio Nobel. Digamos, es un punto de contención, es un punto de discusión todavía. La primera detección entonces, ya no definitiva sino interesante, o sea, digamos la oficial, fue de un exoplaneta alrededor de una estrella similar al Sol, en la secuencia principal, con masa similar al Sol, con luminosidad similar al Sol, con temperatura similar al Sol. Entonces en el 95, un par de científicos, Michel Mayor y Didier Queloz, en Ginebra, en Suiza, encontraron alrededor de un análogo solar, no un gemelo, pero sí muy parecido, 51 Pegasi. Por movimiento estelar detectaron un exoplaneta, utilizando un telescopio que ya en ese momento no estaba, digamos, ya era viejito, era de los años 50, un telescopio de 2 metros en el observatorio de Provence, pero ellos lo que hicieron fue poner un espectroscopio para estudiar el espectro de la estrella. O sea, ellos dijeron, no, con ese telescopio claramente no vamos a ver el puntico del planeta ahí al lado del puntico de la estrella, no. Pero lo que sí de pronto podemos medir es el movimiento de la estrella a través de su espectro. ¿Sí? Y ese movimiento puede que esté causado por un planeta extrasolar. Eso lo miraremos en un instante. Ese era el nombre del espectroscopio, ELODI. Digamos, era un espectroscopio muy avanzado en un telescopio ya viejito. Entonces lo que encontraron fue el planeta llamado 51 Pegasi b. Ahorita hablaremos de la nomenclatura. Está más o menos a unos 50 años luz de la Tierra. No exageradamente lejos, pero tampoco tan cerca como lo que habíamos mencionado ahora rato. Orbita a la estrella principal a 0.05 unidades astronómicas. O sea, 10 veces más cerca aproximadamente que la órbita de Mercurio, imagínense. Su periodo orbital, pues por lo tanto, como está tan cerca, es de apenas 4 días. 4 días, o sea, un año en ese planeta dura 4 días. Y además su masa es nada pequeña, es aproximadamente la mitad de la de Júpiter. Eso es un planeta bastante masivo, bastante grande.
Y originalmente se le llamó Belerofonte, de manera extraoficial, pues por la leyenda griega del héroe que cabalga el Pegaso. Más adelante se le cambió el nombre a Dimidium, el nombre, digamos, reconocido por la IAU. Aquí están Queloz y Mayor. En ese momento Queloz era el estudiante doctoral de Mayor. Aquí está una imagen del año pasado, con Mayor enterándose del premio Nobel. Estaba en un evento en España y le tomaron la foto cuando le llegó el correo. Oiga, se ganó el premio Nobel. Es una muy buena foto. Bueno, aquí hay otra detección bien interesante, porque esto que acabamos de mencionar fue en el 95. Un grupo de Estados Unidos y Canadá en el 88, o sea, aún antes del descubrimiento del planeta alrededor del pulsar, reportaron una detección de un exoplaneta en 1900, en ese año, en el 88. Más adelante fue confirmado por aparte, pero el mismo grupo en el año 92, cuando comenzaron a llegar reportes de un planeta alrededor de un pulsar, ellos dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no estamos tan seguros como estos manes, los de los pulsares. Nosotros pensábamos que de pronto sí, pero no estamos seguros, entonces se retractaron. Pero finalmente, en el 2003, ya un buen tiempo después, se confirmó finalmente que sí había un planeta alrededor de ese sistema binario, ¿sí? Este no es Gamma Cephei, pero es un sistema parecido a como es Gamma Cephei. Entonces, el aparentemente primer exoplaneta no confirmado después de que ya otros habían sido confirmados, curioso, está a 45 años luz de la Tierra, orbita no a las dos estrellas al tiempo, sino a una, a la principal. La estrella principal en un sistema binario lleva el nombre original. Por ejemplo, el nombre original de esta estrella, antes de saberse que era binaria, era Gamma Cephei. El nombre oficial, entonces, de la estrella principal es Gamma Cephei A, como podemos ver acá, Gamma Cephei A mayúscula. Su periodo orbital es de 2 años aproximadamente. La masa no es súper bien conocida, existe, digamos, unos límites, y eso vamos a ver que es bastante común en este tipo de detecciones. Pues es más grande que Júpiter, no se sabe qué tan mucho más grande que Júpiter es. Entonces, como les decía, la nomenclatura se refiere a que el planeta está orbitando a Gamma Cephei A, que es la estrella principal de ese sistema binario. La estrella secundaria se llama Gamma Cephei B, mayúscula. Y el planeta obtiene el índice o el nombre de la estrella junto con su propia estrella minúscula, con su propia letra, minúscula, B, C, no A, no, B, C, D, etc. ¿Listo? Entonces por eso se llama Gamma Cephei A mayúscula, B minúscula porque es un planeta. ¿Listo? Y por eso no lleva este nombre. O sea, Gamma Cephei A es como el apellido y su nombre es B minúscula. Y se ponen en el orden en el cual se van descubriendo planetas alrededor de cada sistema. Entonces, por ejemplo, si la estrella no tenía nombre antes, que eso es muy común porque hay muy pocas estrellas con nombre comparadas con la que ya permite el límite de detección de cualquier telescopio, entonces recibe el nombre del telescopio o del proyecto que descubrió el sistema planetario. Entonces ustedes, por ejemplo, van a encontrar este tipo de nomenclatura. Kepler 20e, ¿qué significa? Kepler significa que ese es el nombre del telescopio que encontró ese sistema. ¿Por qué? Porque esa estrella no tenía nombre anteriormente. E minúscula significa que antes hubo un B, C, D, E, o sea, fue el cuarto planeta descubierto alrededor de ese sistema. Y Kepler 20 significa que fue el sistema número 20 al que se le confirmaron exoplanetas. Entonces no hay que confundirse, porque a veces uno piensa que B, C, D, E indica el orden, la posición de los planetas, así como Mercurio, Venus, Tierra, Marte. No, pueden estar totalmente en desorden. Puede el B ser el más lejano, puede el A estar en la mitad, el C, el A no existe. El C puede estar en la mitad o puede estar muy cerca. Eso no tiene que ver es el orden en el cual fueron observados, detectados. Kepler 20f, por ejemplo, significa que es que fue descubierto después de Kepler 20e. ¿Cuánto? Pues 1, porque F está después de E. Bueno, Colombia tiene un planeta extrasolar, no sé si sabían, es decir, un concurso el año pasado de la Unión Astronómica Internacional, donde cada país, miembro de la Unión Astronómica Internacional, tuvo el derecho a ponerle nombre a una estrella y a un planeta extrasolar, y hicimos un concurso. Y en el concurso ganaron, había varios, esencialmente fue una lucha de regiones. Había
había un hombre de la región norte que era Macondo y Melquíades, otro de la región occidental que era un hombre de los Embera, que era, ¿cómo era? Era Humadao y Gedeco. Y había un hombre del centro del país que era Sueinem Catacoa, de un nombre chipcha. Entonces era como una lucha de regiones, ¿no? Porque era la costa contra el centro, contra el occidente. Y ganó la costa, o sea, la costa tuvo más universalidad como representativo de nuestro país. Entonces, pues hubo más votos ahí y se quedó con ese nombre. Macondo y Melquíades por la obra de García Márquez. Originalmente la propuesta era al revés, era Melquíades como la estrella y Macondo como el planeta. Lo de Macondo como planeta tiene cierto sentido porque como es como una tierra, ¿no? El terruño, ¿no? Pero Melquíades se eligió porque era el mago que digamos, y llegaba y daba vueltas y a veces llegaba a Macondo, ¿no? O sea, un poco como el planeta dando vueltas, merodeando alrededor de la estrella. Bueno, hay diversas bases de datos para encontrar información sobre exoplanetas. Mi favorita es exoplanet.eu, pero también está la de la NASA, que está aquí, de JPL. Sí, pero yo les quería mostrar, a ver, no sé si puedo ahorita mostrarles cómo se mira, rápidamente cómo se mira exoplanet.eu. Uno mira, bueno, no puede mirar los catálogos crudos, pero también puede mirar diagramas. Esto me gusta mucho. Va a mirar, por ejemplo, un histograma de cuándo se han descubierto los planetas extrasolares. Voy a poner aquí en el eje X, voy a poner año de descubrimiento. Entonces voy a poner desde 1990 hasta 2020. Vamos a ver si me funciona bien. Y si todo sale bien, aquí voy a poner 31 bins para que me salga exacto. A ver si me sale 2019.5. Si me salió 2020. Porque no me. Yo me había dado cuenta cómo salía la vez pasada. 18.991. Vamos a ver. Esto no funciona. Tal vez sí. Punto 5. Sí me funciona afortunadamente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que este año 2016-2017 fue el año donde más exoplanetas se han descubierto, ¿sí? Más de 1500. La mayoría de estos exoplanetas vinieron de la misión Kepler, sí, que vamos a ver en un instante. Y ahí terminó la misión Kepler y por eso los siguientes años no se han descubierto tantos, ¿sí? Ya estamos hablando de 200. El año pasado fueron que unos, ¿dónde dice? 184. Entonces ha habido mucho menos, pero es pues porque la misión Kepler ya se acabó. Ahorita hay otras misiones, otra muy importante llamada TESS que mencionaremos en un rato. Entonces es bastante interactivo este tipo de diagramas y es bien interesante para que ustedes lo miren. Bueno, continuemos. Un problema que hay que atacar aquí es qué es la definición de un planeta y qué no es un planeta. ¿Por qué? Porque resulta que además de las estrellas, entre las estrellas y los planetas hay unos objetos intermedios, intermedios, llamados las enanas marrones, que son esencialmente estrellas que no pertenecen a la secuencia principal, principalmente porque en su núcleo no queman hidrógeno, sino que la masa no es suficiente para tener las presiones suficientes para quemar hidrógeno en el centro, sino que lo que pueden quemar es deuterio. Entonces sí tienen fusión, sí están fusionando en su núcleo, pero no funcionan hidrógeno, sino únicamente deuterio. Y entonces esa fusión es menos, los resultados son menos energéticos y además pues las presiones son más bajas, entonces no se logra como ese mismo, como esa misma tasa de producción de energía que en una estrella de la secuencia principal. Hay gente que le gusta decir que Júpiter es prácticamente una enana marrón y eso es absolutamente falso. O sea, ¿por qué? Porque una enana marrón tiene unas 100 veces más masa que Júpiter. Es como tener 1.000.000 de pesos y decir, ay, me falta poquito para tener 100 millones. No le falta poquito, usted le falta todo. Porque pues es una diferencia muy grande. Entonces no es que Júpiter, mejor dicho, hay gente que piensa que uno a Júpiter le deja caer un tejo y ya se volvió una estrella. No, falta un montón. Lo que pasa es que en tamaño
las enanas marrones sí puede que, digamos, se espera o se ha evidenciado más bien que su tamaño es más bien pequeño, o sea, comparable con el de Júpiter, por ejemplo. O sea, que parece que en tamaño se parecen, aunque en masa para nada. O sea, las las enanas marrones son muchísimo más masivas que Júpiter. Entonces, según, digamos, hay diversas condiciones. Este es de un libro muy famoso de un profesor de la Universidad de Leiden. Bueno, en ese momento era profesor de la Universidad de Leiden, creo que ya no. ¿Quién planteó esta lista de requerimientos? Primero, un planeta es un objeto que está en órbita alrededor de una estrella, pero también puede ser de un sistema estelar múltiple, como ya lo hemos visto. Un planeta no puede estar en órbita alrededor de otro planeta. Si lo está, es una luna. La masa mínima se le pone un límite de 10 a la 22 kilogramos para llamarlo planeta a planeta. Y la masa máxima de un planeta se pone como de 13 masas de Júpiter. Pero ese límite realmente, el superior especialmente, no es un límite duro, es un límite más bien blando, aproximado. Entonces, de menos de 15 masas de Júpiter es un planeta. De 15 a unas 80, 100, o bueno, de 20 más bien a 80, estamos hablando de enana marrón, ¿sí? O sea, bastante más grande que Júpiter, mínimo unas 10 veces o 20 veces, no, mínimo unas 20 veces más grandes que Júpiter. Y ahí en adelante ya tenemos estrellas y si queman hidrógeno, pues en su núcleo estamos hablando de una estrella de la secuencia principal. Bueno, ¿qué técnicas de detección tenemos? Pues lo primero es que, ¿qué es lo que queremos saber sobre esos planetas extrasolares? O lógico, queremos detectarlos, queremos saber si están ahí o no, pero lo que vamos a querer saber van a ser, los clasifico de esta manera, o parámetros orbitales que nos indican cómo se mueve el planeta, o parámetros físicos que es cómo es el planeta. Por ejemplo, cuando hablamos de parámetros orbitales estaríamos hablando del semieje mayor, del periodo, de la inclinación, ahorita miraremos qué significa eso de la inclinación, la excentricidad de la órbita. Por el otro lado, queremos también conocer parámetros físicos como el tamaño, la masa, el radio del planeta, su temperatura, si es rocoso o gaseoso, o idealmente, más allá todavía, si tiene atmósfera o no, y qué tiene en la atmósfera. La inclinación es un parámetro, digamos, aleatorio con el que nos vamos a enfrentar, y es que pues la alineación entre nosotros, por ejemplo, nosotros estaríamos por aquí siendo el observador, la alineación entre nosotros y el plano orbital de cualquier sistema planetario en principio es aleatorio, o sea, no tendríamos por qué verlos ni de frente ni de lado, o sea, el plano orbital de los sistemas puede estar en cualquier dirección, y eso pues va a ser una limitante a la hora de descubrir estos planetas como lo vamos a encontrar. Entonces hay dos tipos de técnicas de detección, dos tipos muy exitosos de detección de planetas extrasolares, porque hay muchos más. Los más famosos son, o los más exitosos, velocidad radial y tránsitos. Aquí está la lista de qué podemos averiguar con cada uno. Si puedo combinar los dos métodos, eso es lo máximo, porque entonces puedo conocer, por ejemplo, con ninguno de los dos puedo conocer la masa con precisión. Puedo conocer con el método de velocidad radial aproximadamente la masa. Pero si uno de los dos métodos, entonces ya puedo restringir mucho más cuál es la masa del planeta. Y eso es muy común que sea. Bueno, entonces el método de velocidad radial se basa en yo observar la velocidad radial de la estrella. Es decir, si la estrella está quieta respecto a mí, o sea, la velocidad radial es esencialmente la velocidad a lo largo de la línea de visión. Entonces, si yo el objeto quieto, o sea, que ni se acerca ni se aleja, yo digo, ok, el objeto está ahí. Pero si yo veo que el objeto, por ejemplo, a veces se viene para acá y a veces se va para allá, solito, entonces yo digo, debe ser que hay algo jaloneándolo, por ejemplo, un planeta. Y lo que va a pasar es que las líneas del espectro de la estrella se van a correr, y eso era lo que estaban buscando Mayor y Queloz. Entonces, lo que ellos querían observar era precisamente la estrella va a tener su espectro, que es único de esa estrella, pero entonces si, por ejemplo, hay un planeta jaloneándolo, entonces la estrella a veces se va a acercar hacia nosotros y a veces se va a alejar de nosotros a medida que el planeta está jaloneando esa estrella. Obviamente, eso es solo posible para planetas muy masivos, muy cerca, entre más masivos y más cerca de la estrella se ve mucho mejor ese corrimiento del espectro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la estrella se acerca, recordemos, según el efecto Doppler, las ondas se vuelven más cortas, o sea, más azules, y a medida que se aleja, entonces se van volviendo más largas, o sea, más rojas.
y esto entonces si lo observamos de manera periódica, entonces nos permite determinar la velocidad radial como función del tiempo, o sea, si se acerca o si se aleja como función del tiempo. Y eso entonces lo vamos a poder mirar de la siguiente manera, o sea, si yo puedo medir la velocidad radial como se encuentra aquí a la derecha, entonces yo puedo inferir propiedades sobre la órbita del planeta. Especialmente, por ejemplo, la excentricidad. ¿Por qué? Porque recuerden que la excentricidad es lo que nos está diciendo para un planeta, para la órbita de un planeta, es que a veces ese planeta se va a mover más rápido y a veces más lento. Eso lo sabemos desde la antigüedad. Entonces, si yo puedo medir la velocidad radial de la velocidad radial de la estrella también a veces es más alta y a veces es más baja si hay una órbita excéntrica. Entonces, reconstruyendo esta curva de velocidad radial con el corrimiento del espectro, entonces yo puedo eventualmente llegar a definir muchos aspectos sobre el planeta. Uno muy importante en particular que va a ser la masa del planeta. ¿Sí? Por lo menos lo voy a poder restringir. Entonces, esencialmente, no quiero que nos demoremos mucho aquí en esta diapositiva. Miremos la última ecuación. Ustedes después lo miran con un poquito de más calma, pero la última ecuación es una ecuación que nos indica cómo se relaciona ese máximo y mínimo de la velocidad, o esa amplitud de cómo es la velocidad radial, como veíamos por acá, por ejemplo, 4 kilómetros por segundo, o sea, que significa que lo más rápido que se acercaba a esa estrella a nosotros era 4 kilómetros por segundo, y lo más rápido que se alejaba era, por ejemplo, aquí a 3, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, si yo conozco esa amplitud, ¿sí? Voy a poner aquí con un esferito. Eso. Si yo conozco esa amplitud, conozco el periodo, ¿sí? Porque me espero hasta que se vuelva a repetir ese movimiento. Conozco la masa de la estrella por otros métodos. Puedo conocer, por ejemplo, con la relación luminosidad-masa, puedo conocer la masa de la estrella. Entonces, yo podría inferir aquí la masa del planeta. No exactamente la masa del planeta, sino la masa multiplicada por el seno de la inclinación. ¿Por qué? Pues porque yo no sé con este método yo no sé exactamente cuál es la inclinación del sistema, del plano orbital del planeta, de ese planeta que estoy detectando respecto a mí. ¿Sí? Es muy difícil conocerlo. O sea, hay cierta probabilidad, obviamente, de que lo pueda estimar, pero no es fácil conocerlo a priori. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí les dejo de ejercicio el caso de Pegasi 51b, o 51 Pegasi b, que me quedó al revés. Aquí está esa curva de velocidad radial, o sea, cómo se está alejando y acercando. Aquí está la fase. La fase significa que cuando vuelve a iniciarse, entonces yo les digo, de aquí hasta acá, el tiempo que ocurrió fueron 4.2 días, desde aquí hasta acá, o sea, cuando se dio todo un ciclo completo de oscilación de ir y venir de la estrella. ¿Sí? De nuevo medido con el efecto Doppler, no directamente. O sea, la estrella, si yo la miro con cualquier telescopio normal, yo la veo quieta. Yo me doy cuenta es que se corren las líneas. Las líneas son las que se corren, el espectro es el que se corre. Y entonces vamos a encontrar que la amplitud de esta oscilación es 55 metros sobre segundo. Entonces ustedes en su casa van a hacer el cálculo de cuánto es este número, considerando esta ecuación de aquí atrás, considerando que se conoce K, el periodo, la masa de la estrella ya se las dejé. Esa está, o no, ay no, esa no se las dejé. La masa de la estrella, no, sí, claro que la sabemos, que dijimos que era parecida a la del Sol. Entonces pongamos ahí la masa del Sol y ya, o sea, simplemente la misma masa solar aquí en la masa de la estrella. Se me olvidaba pues que es el análogo solar, esa era la gracia del descubrimiento. Bueno, entonces este método tiene unos sesgos importantes hacia planetas muy masivos, o sea que jaloneen mucho la estrella, en inclinaciones muy grandes, por lo general se nota mucho más. ¿Por qué? Porque si yo veo el planeta haciendo este movimiento, ¿sí? O sea, si el planeta está haciendo esto alrededor de la estrella, entonces no hay acercamiento y alejamiento, porque el efecto Doppler lo que mide es esto. Si se acerca, si se aleja, eso me lo puede decir el Doppler. Pero si el planeta simplemente está haciendo esto, entonces yo no me voy a dar cuenta, porque no se está acercando y alejando, entonces el efecto Doppler no me va a decir nada. No se rían de que yo mueva la cabeza así. Bueno, el caso es que
también favorece órbitas de periodo corto. O sea, obviamente, ¿cómo voy a encontrar un planeta que está dando una órbita de 20 años? Yo no tengo, o sea, necesito que esa órbita sea corta para poder hacer estos análisis. Especialmente también hay un sesgo hacia estrellas que tengan muchas líneas espectrales, pues porque que sean fáciles de ver cómo se corren esas líneas, y adicionalmente que tengan metalicidad alta, o sea que tengan hartos elementos pesados, ¿no? Que tienen que ver también con esto, con estas líneas espectrales. Bueno, el método de tránsito también, metalicidad, no les dije, metalicidad es esencialmente la proporción de qué tanto hierro hay en la atmósfera de una estrella. Respecto al hidrógeno. Entonces, el método de tránsito es otro método en el cual, que también es indirecto, lo que se hace es ver como un eclipse del planeta. ¿Sí? O sea, el planeta se interpone entre la estrella y nosotros y entonces se ve menos brillante, menos brillante la estrella. Entonces el brillo de la estrella decae temporalmente, ¿sí? Cuando el planeta, entonces la estrella es esto gris aquí, gordita, el planeta es esta pepa negra, y entonces cuando esta pepa negra pasa por delante de la estrella, entonces si yo recibía de la estrella cierto flujo, entonces ese flujo va a decaer, y no va a caer como una pendiente así fuerte, sino va a caer con una pendiente de esta manera, por lo que el planeta va entrando gradualmente. Entonces de a poquito se va comiendo como un poquito de la luz del sol y de la estrella, llega a un mínimo y después vuelve a la normalidad la curva de luz. ¿Sí? Esto es flujo como función del tiempo. ¿Sí? Este es un ejemplo de a qué nos estamos refiriendo. Entonces, si yo miro toda la luz que me llega de esta estrella y la cuento, cuando está pasando algo por delante, entonces yo me doy cuenta que esa curva de luz baja. O sea, esto de arriba no se ve con el telescopio, lo que se ve es esto de aquí abajo, simplemente contando fotones, no es más, haciendo fotometría. ¿Listo? Entonces aquí, a ver si de pronto así se ve bien. Entonces, cuando él pasa por delante, sí se puede ver. Esto es, por ejemplo, para... Ay, no, esta era, perdón, se me fue esta... Me va a tocar quitarlo después, pero esto era para estrellas binarias, pero se me olvidó ponerlo. Se me olvidó quitarla de ahí, era un ejemplo que estaba ahí puesto hace rato. Pido disculpas, se me fue aquí. Bueno, entonces hay un asunto con el método de tránsito, es que obviamente tiene que haber cierto alineamiento, así como para los eclipses normales tiene que haber los eclipses en nuestro sistema solar, debe haber un alineamiento. Para el tránsito de Venus, por ejemplo, debe haber cierto alineamiento que no se da todos los días. Entonces, asimismo, vamos a favorecer, o sea, este método va a favorecer que vayamos a descubrir estrellas cuya inclinación pues favorece que se dé ese alineamiento, ¿sí? Entonces aquí hay una tablita que nos va a indicar cuál es la probabilidad geométrica de que, por ejemplo, yo pudiera ver un planeta, por ejemplo, como Júpiter. Júpiter, que está a 5 unidades astronómicas del Sol. Entonces, si yo fuera a ver un planeta a 5 unidades astronómicas de su estrella, en términos del método de tránsito, o sea, ¿qué probabilidad hay de que justo el alineamiento sea el preciso entre la estrella y el planeta y yo? Claro, porque si el sistema está así, entonces pues yo nunca veo un tránsito. El tránsito se da es cuando tenemos esto así. Entonces, claro, si el planeta está muy cerca de la estrella, entonces es muy probable que haya un tránsito. Pero si está lejos, como por ejemplo Júpiter, que está a 5 unidades astronómicas, entonces pues ahí es muy difícil. Entonces, por ejemplo, Júpiter tiene una probabilidad de 0.1%. ¿Sí? Pues ¿por qué? Porque, como les dije, la inclinación de esos otros sistemas planetarios va a ser en general aleatoria. Va a ser cualquiera respecto a nosotros. Entonces, para planetas como Dimidium, del que hablamos hace rato, el de 51 Pegasi, como están tan cerca a su estrella, la probabilidad no es tan bajita, es del 10%, o sea, 1 en 10. Entonces, digamos, no está mal. Entonces, estos son los sesgos, como les mencionaba, de este método de tránsito. Esencialmente estrellas pequeñas, planetas grandes. ¿Sí? Si las estrellas son muy grandes, muy luminosas, entonces es bien difícil ver esa disminución en la curva de luz. Y esos son algunos de los sesgos que tiene este método. También por medio de técnicas de óptica adaptativa, o sea, para evitar, digamos, contrarrestando el efecto de la atmósfera, sí ha sido posible encontrar planetas y tomarles imágenes directas, ¿sí? Pero especialmente en infrarrojo. En infrarrojo se satura menos los sensores de los telescopios en tierra. Entonces se han hecho imágenes directas de planetas extrasolares, pero pues es mucho menos común. Hay otro método que es el método de lentes gravitacionales,
en el cual pues resulta que la gravedad, que eso fue algo que descubrió Einstein, la gravedad lo que puede causar es que el camino aparente de un haz de luz se doble, y entonces si hay un alineamiento especial entre un planeta y una estrella, por acá, entonces la luz de una estrella lejana puede doblarse de cierta manera para como reenfocarse sobre nosotros. Y entonces va a haber una curva de luz donde temporalmente va a subir la cantidad de luz que me llega a una estrella que está más lejos, y eso me va a indicar que un planeta se metió ahí. Y lo que hizo fue ayudar a enfocar la luz de esa manera, por medio de la gravedad, de la gravitación. Bueno, vamos a hablar un ratico de estadísticas de planetas extrasolares. Esta es una imagen que saqué hace poco. Esencialmente de exoplanet.eu, no es muy difícil de construir. Aquí tenemos eje semimayor, o sea, la Tierra está por aquí a una unidad astronómica, 1 por 10 a la 0 es 1, entonces una unidad astronómica. Esta es la masa aproximada de la Tierra en términos de masa de Júpiter, ¿sí? Que es el eje de acá, masa planetaria. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la Tierra, por aquí no hay muchos punticos que serían exoplanetas descubiertos, porque la Tierra es única, porque somos especiales, no, porque resulta que hay sesgos observacionales que impiden que nosotros descubramos planetas tan poco luminosos y tan poco masivos como la Tierra. Hemos encontrado planetas menos masivos que la Tierra, sí, pero mucho más cerca de su estrella. Hemos encontrado planetas más cercanos y más lejanos que la Tierra, pero más masivos. O sea, por aquí, en esta región, no es que no haya casi exoplanetas, no, es que nuestros instrumentos todavía no están con esa capacidad, pero se están acercando cada vez más. Entonces hay varias poblaciones que uno puede identificar, hay un par de poblaciones muy importantes. Una es de las supertierras, que son planetas rocosos más masivos que la Tierra, y por lo general, de nuevo por sesgos observacionales, no es que sean los únicos que haya, sino por sesgos observacionales, están más cerca de la estrella que la Tierra. Y los otros son los Júpiteres calientes, que son súper comunes, o sea, son los que más hemos encontrado y son planetas de la masa de Júpiter o más masivos, pero a distancias dramáticamente más cercanas que hasta, de hecho, la órbita de Mercurio. La órbita de Mercurio cae por acá en esta línea, ¿sí? Entonces, estos son planetas muy masivos que se han formado, que se formaron y después migraron hacia el interior de ese sistema, ¿sí? Entonces, ese es un fenómeno que ocurre en la formación planetaria, que es lo que se conoce como migración. ¿Listo? Este es un gráfico para que ustedes lo miren con detalle más adelante con las diapositivas, y es esencialmente en este espacio de eje semimayor versus masa del planeta, ¿qué estamos en capacidad de detectar? Entonces, ¿podemos detectar Júpiteres? Sí. ¿Podemos detectar Saturnos? Sí. ¿Tierras? Más o menos. ¿Venus? Más o menos. ¿Mercurios? Difícil. Pero, digamos, está también dentro de... Mercurios no. ¿Dónde están? Porque esto está así. No, esto es Marte. Es que Mercurio es tan chistoso yo. Mercurio está por acá. Martes, no. Imposible. ¿Sí? Todo lo que está aquí en blanco es lo que está por fuera de nuestra capacidad de detección actual. ¿Sí? Más, digamos, más como por acá todavía. Sí, todavía estamos lejos, o sea, esto dice 2015, pero es una gráfica vieja. Todavía no estamos acá, o sea, todavía no podemos encontrar Uranos, Neptunos, muy difícil. Y por el tema de los sesgos observacionales, más difícil todavía. Lo que sí se ha encontrado es un rango muy impresionante de masas, tamaños, temperaturas de planetas extrasolares. Como se pueden dar cuenta, tenemos planetas más masivos que Júpiter y muchísimo más calientes que Júpiter, ¿sí? Como estos que están aquí, ustedes pueden mirar, si les da curiosidad pueden buscar, cada uno tiene su página de Wikipedia. Bueno, en términos de instrumentos, uno de los instrumentos de segunda generación, o sea, el proyecto que vino después de Elodie, el que dio el premio Nobel, fue este llamado HARPS en Chile, en La Silla. Entonces, lo que pasa es que se necesitan también muchas observaciones en tierra para confirmar detecciones que se hacen, por ejemplo, con satélites, que son los que más sensitividad tienen a cambios, por ejemplo, en las curvas de luz. Entonces,
Por eso se necesitan todavía muchas observaciones en tierra, no solo como esta, que son observaciones espectroscópicas, sino también observaciones de curvas de luz. Pues eso tienen que ser en lugares como, por ejemplo, como Chile o como Hawái. Si no, es muy difícil. Bueno, esto es uno de estos telescopios de la silla de 3.6 metros. Bueno, entonces hablemos un poquito de Kepler, que es un telescopio espacial, pero ya terminó su misión. Fue diseñado para medir curvas de luz, o sea, método de tránsito. Observó más de 500.000 estrellas y se han confirmado 2.662 exoplanetas. ¿Sí? Hay todavía algunos datos que no se han procesado del todo, ante todo para planetas que tomen, porque es que a priori es muy difícil saber cuánto se demora un planeta en volver a dar la vuelta alrededor de la estrella. Y eso es lo que se necesita para confirmar que se detectó un planeta y no simplemente como algo raro, algo transitorio, sino que de verdad es algo uniforme. Entonces, claro, planetas que tienen periodos largos de orbitales, pues no son tan fáciles de confirmar. Bueno, Corot fue una misión que me gusta hablar mucho porque fue la misión que detectó bastantes supertierras ya hace más de 10 años. Encontró muchas de estas supertierras que están muy cerca a su estrella en esto de rotación síncrona. Este es el ejemplo de la Tierra-Luna, pero pues también aplica para estrellas y supertierras. Y es que esencialmente por fuerzas de marea están amarrados, están acoplados por medio de su rotación. Entonces tienen ese tipo de rotaciones que el planeta le da siempre la misma cara a la estrella. Entonces debe tener aquí una región súper caliente, una región súper fría, y por aquí en la mitad de pronto algo templadito, como para irse a finquear. Bueno, algo muy dramático de todas estas observaciones, ya para ir cerrando, es que Kepler, por ejemplo, descubre 2000 y pucho exoplanetas, ¿no? Una cantidad enorme. Pero ¿hacia dónde está mirando Kepler? ¿En todo el cielo? No. Está mirando en una región muy pequeña de nuestra galaxia y adicionalmente en un área muy pequeña. Nosotros, por ejemplo, podemos ver el área de observación de Kepler respecto a, por ejemplo, un pedazo de cielo de la galaxia, y nos damos cuenta que de hecho fue una región pequeña, ¿no? Entonces, Kepler detectó una cantidad de planetas extrasolares bastante curiosos, como Kepler 16 ve alrededor de una estrella binaria, ¿no? O sea, así pues, cual Tatooine, ¿no? Increíble. Aquí esto lo dejé para que ustedes lo miren también con más detalle, como el tipo de arquitecturas que nosotros vamos a encontrar en este tipo de planetas. ¿Listo? Entonces, esencialmente vamos a encontrar planetas como la Tierra, planetas más grandes que la Tierra, con diferentes periodos orbitales. Dense cuenta que la mayoría de estos están por debajo de 100 días de periodo orbital. O sea que pues, van bastante rápido. Bueno, la nueva misión que está dando muchos resultados muy interesantes y todavía falta mucho para que se sigan, o sea, por dicho, va a seguir dando datos interesantes durante los próximos años, es TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, que está hecho para mirar varias regiones del cielo, 400 veces, un área mayor 400 veces que la de Kepler. Va a mirar varios cuadrantes, va a mirar también aquí en el polo de la eclíptica. Eso es muy importante porque aquí también va a observar el telescopio espacial James Webb, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de él. Hasta ahora, es decir, su misión principal ya terminó porque era 2018-2020. Todavía está funcionando, o sea que posiblemente va a seguir produciendo datos. O ya está terminando la misión, perdón, no ha terminado todavía, está terminando ya casi en un par de meses. Se han confirmado ya 46 planetas extrasolares detectados por TESS, 46, ¿cuánto por cientos de años no había ni uno? Y se espera, digamos haciendo cuentas alegres, que encuentre unos 5000 planetas extrasolares. Probablemente serán muchos más. Bueno, entonces para ir abriendo el tema de la próxima clase, que es astrobiología, obviamente más allá de encontrar planetas parecidos a la Tierra o diferentes a la Tierra, más que eso, también queremos llegar a ver, bueno, ¿qué hace nuestra Tierra única? ¿Qué hace nuestra Tierra especial? Y ese algo, pues va a ser pues, el efecto de la vida sobre su atmósfera. Eso es lo que es detectable. Entonces, lo que se va a tratar de buscar es agua, buscar ozono en atmósferas de otros planetas. Asumiendo que la vida hace lo mismo que lo que hace en la Tierra, que
Puede que no, pero lo que estamos buscando es señal de metabolismo y allá llegaremos la próxima clase. Bueno, ¿qué es el tipo de cosas que va a hacer, que va a hacer el telescopio espacial James Webb? ¿No? Una de las cosas que se va a hacer es coger algunos de estas fuentes que va a observar TESS o que está observando TESS en el polo de la eclíptica, y poner a James Webb entonces a ver algunas de esas fuentes que sean particularmente promisorias, o sea, planetas de pronto que estén transitando, y ver si podemos ver cuando haya un tránsito, o sea, cuando esos planetas pasen por delante de la estrella, ver cómo la luz de la estrella es absorbida por la atmósfera del planeta. ¿Sí? Entonces la idea es observar el tránsito del planeta y ver la radiación de la estrella pasando a través de la atmósfera del planeta para ver si se puede caracterizar esa atmósfera. ¿Listo? Pero esto hablaremos ya en la próxima clase que hablemos de astrobiología. Por ahora dejamos ahí por hoy.